Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video, bien, que es la continuación de los inicios de la Edad Media en Europa. En el video anterior, si recordamos, habíamos visto la invasión de los pueblos germanos al Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Ya desde el siglo III venían constantemente intentando invadir el Imperio Romano de Occidente, estos pueblos germanos que se ubicaban en el norte de Europa. Logran entrar en el Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Con la caída ya del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, el siglo V, inicio de la Edad Media, se establecen en los territorios del Imperio Romano de Occidente y conforman reinos, ¿bien? Pero ¿qué va a ocurrir? Estos reinos, que eran varios en el Imperio Romano de Occidente, por lo tanto, por eso se habla de un imperio, de una Europa occidental fragmentada políticamente, pero va a haber un factor, un ente, un elemento que los va a unir, ¿bien? Y esto va a ser la religión. Iban a ser distintos reinos, pero todos iban a tener la religión católica como un elemento en común. Bien, por eso hablamos de la religión cristiana como un ente unificador en una Europa occidental. Así que vamos a la clase. Al igual que en la clase anterior, les recuerdo, ¿cierto?, que la actividad era elaborar esta línea de tiempo con los inicios de la Edad Media, en donde estamos hablando desde la invasión de los pueblos germanos y la religión como un ente unificador. Por lo tanto, el acontecimiento o situación número 1, ¿bien?, y número 2 de esta línea de tiempo, que son los que apunta el pulsor, ¿bien? Describe aquí brevemente el acontecimiento seleccionado, el número 1 y el número 2, ¿cierto? Ustedes lo tenían que sacar del video anterior. Hoy día vamos a sacar, según lo que vayamos viendo en la clase, vamos a sacar el tercer acontecimiento, ¿bien? Así que esta clase tiene que ver netamente con la religión como ente unificador, y ustedes busquen el acontecimiento que crean importante para ir armando su propia línea de tiempo y lo ubican en este tercer espacio de este mapa mental u organizador gráfico llamado línea de tiempo. Vamos con los contenidos. Bien, y aquí tenemos estas imágenes que nos recuerdan un poco la periodización que hicimos con respecto al Imperio Romano desde su máximo esplendor, que es el video que está aquí arriba, en la mayor extensión que logró esta comunidad política llamada el Imperio Romano, y que luego en el 395, cuando muere Teodosio I, divide el Imperio Romano, ¿cierto?, entre Oriente y Occidente a sus dos hijos. Bien, pero ¿por qué traigo a la memoria o el recuerdo estos mapas con respecto principalmente a Teodosio? Ya que en el año 380 después de Cristo, Teodosio va a declarar como religión oficial la cristiana, como aparece ahí en el apunte de Teodosio I, quien gobierna desde el año 379 hasta el 395, que es el año en que fallece. Por lo tanto, este Imperio Romano, cuando se divide, ya estaba en vigencia que la religión católica cristiana era la oficial para el imperio. Por lo tanto, cuando los germanos o los pueblos bárbaros, como le llamaron los romanos, en el año 476, cuando invaden Europa Occidental, se logran establecer en este territorio y van a configurar monarquías, bien, reinos monárquicos, y son los que encontramos en esta imagen, que por un lado están los visigodos, los francos, los ostrogodos, los vándalos, algunos de aquellos ciertos pueblos germanos que se establecen en Europa Occidental. Como se establecen, van a adoptar algunas prácticas políticas, civiles, culturales, religiosas del Imperio Romano. Bien, y una de ellas va a ser la religión.
Bien, por lo tanto tenemos aquí que el Imperio Romano, ¿cierto? De Occidente fue dividido, fragmentado políticamente por la invasión de los germanos, pero el ente unificador que los va a reunir va a ser la religión cristiana o católica que se oficializó, ¿cierto? Con Teodosio I. Bien. Mientras tanto que el Imperio Romano de Oriente se mantenía unificado. Entonces, comienzo de una confluencia cultural. Cuando hablamos de confluencia, hablamos de algo que converge, ¿cierto? De diferentes puntos de vista, converge en uno solo. ¿Y qué va a converger? La religión. Bien, todos estos reinos germánicos distintos, bien, con sus propios monarcas, van a unirse basados en la religión. Por lo tanto, esta unión va a estar caracterizada por algunos elementos culturales que son los que tenemos aquí, ¿cierto? Segmentado en tres. Va a haber una confluencia de la tradición grecorromana, judeo-cristiana y tradición germana. Bien, tenemos que entender de que había un imperio que estaba gobernando durante siglos, ¿cierto? Luego es dividido, vienen otras culturas que intentan imponer su forma de ver la vida y de ser, ¿cierto? Por lo tanto, hay una mezcla bien compleja de ir comprendiendo, pero que en el fondo cuando se mezclan, lo que va a surgir es la Europa que conocemos hoy día, ¿bien? Va a comenzar a surgir esta Europa occidental. Entonces, por una parte tenemos la tradición grecorromana, que es la unión entre la cultura griega y la cultura romana, que se originó a partir de la relación establecida entre estas dos civilizaciones, ¿bien? Y que se mantuvo en gran parte en los territorios que conformaron el Imperio Romano. Ahora, ¿qué elementos van a permanecer en esta nueva Europa occidental de la cultura grecorromana? Por ejemplo, el derecho, que nosotros hasta el día de hoy nosotros tenemos estos elementos basados en un sistema jurídico, ¿cierto? Que exista una institución jurídica, que el poder sea dividido. Bien, ahí tenemos una imagen como la que está arriba, ¿cierto? Esta que apunta al pulsor, una imagen del Senado como una institución que aprueba leyes. Las leyes va a ser importante, las instituciones que dividen el poder también van a ser importantes. Por lo tanto, estos elementos de la tradición grecorromana las va a tomar, ¿cierto? Estos imperios germánicos que después se convierten en la Europa actual y que hasta el día de hoy nosotros como chilenos hemos imitado. De la tradición judeocristiana, principalmente tenemos que ir al judaísmo como el origen del cristianismo. Bien, el cristianismo surgió de estas comunidades judías, bien, y que comparten, por ejemplo, el Nuevo Testamento. No sé si han escuchado hablar de aquel texto, y que la comunidad judía en su etapa más temprana aceptaban la historia de Jesús de Nazaret, bien, como el Mesías. Por lo tanto, el cristianismo es una religión monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios, basada en la vida y enseñanza de la historia de Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos la segunda imagen, ¿cierto?, que tiene relación con lo judeo-cristiano como elemento que se va a rescatar en esta mezcla. Luego tenemos la tradición germana, la de los pueblos germanos, estos pueblos que llegaron y se instauraron en el Imperio Romano de Occidente. De los pueblos germanos aportaron un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes. Bien, ahí tenemos a un monarca germano, tenemos a un rey, por lo tanto se establecen monarquías.
Bien, estas monarquías que van a adoptar elementos de la cultura grecorromana, como fueron instituciones, ¿cierto? El derecho, sobre todo, el derecho de lo jurídico, y también de estos pueblos germanos van a adoptar la idea, ¿cierto?, o la historia de Jesús de Nazaret para su religión. Y desde ahí se conforman estos reinos llamados germánicos. A pesar del escenario político, es decir, a pesar de la división del territorio por diferentes reinos, la Iglesia Católica va a ser este ente que va a unificar estos reinos y van a generar una nueva cultura de la Europa occidental. Bien. Por lo tanto, comienza así una Edad Media con una nueva Europa, una Europa que tiene varios reinos, y que estos reinos se van a guiar por el mensaje que entrega esta cristiandad, la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica va a tener influencia en los reinos germánicos. Bien, tenemos aquí un texto, lo vamos a leer. Dice: los tres legados que confluyeron en la cultura occidental, que fueron los que vimos anteriormente, el grecorromano, judeocristiano y el germano, tienen distintos caracteres y ejercieron distintas influencias en el complejo que constituyeron al combinarse. Bien, es decir, que fueron todas distintas, se mezclaron, fue una mezcla bien compleja. No eran, por cierto, análogos, similares, iguales, en tanto que el legado romano y el legado germánico estaban representados al mismo tiempo por troncos raciales y corrientes espirituales. Cuando hablamos de troncos raciales, hablamos de etnias posiblemente distintas, bien, que convergen y se relacionan. El legado hebreo-cristiano consistía solamente en una opinión acerca de los problemas últimos que condicionaba un modo de vida, opinión que se encarnaba en gentes diversas de uno de aquellos dos troncos, y que naturalmente se acomodaba de cierta manera según la calidad del terreno que acogía a la nueva semilla. Por esa circunstancia, las combinaciones fueron múltiples, y las primeras etapas de la cultura occidental se caracterizaba por su aspecto informe, sin forma y caótico. Lo que busca expresar el texto es que hablamos de tres troncos culturales distintos, ¿cierto? Los que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, encajar, estos troncos se estaban dando en un mismo territorio. Por lo tanto, encajar, que se aceptaran, que se comprendieran, iba a ser muy difícil, ¿bien? Y por lo tanto, esta mezcla costó adaptarse, esta mezcla fue muy enredada, ¿cierto? Entre lo germánico, lo grecorromano, lo judeocristiano. Por lo tanto, va a surgir desde ahí un conflicto también, cambios, transformaciones que se van a dar durante toda la Edad Media. Pero eso es información de otro video. Lo que es importante es que, pese a todo esto complejo que estaba ocurriendo en esta mezcla, lo que era claro es que la religión cristiana iba a ser adoptada por todos los reinos germánicos que se estaban dando en inicios de la Edad Media. Bien, entonces tenemos aquí la actividad. Recuerden, ¿cierto? Que hoy día solamente vamos a llenar el tercer espacio con lo que hablamos de la religión como ente unificador. Así que cualquier duda, consulta, saben mi correo. Que estén bien y nos estamos viendo. Chao.